las otras clases, háganme acordar porque por ahí me olvido, como recién. Lo inicié tarde. Pero es para que los chicos, no sé si se tienen que ir a vacunar, no se pudieron conectar porque no tenían internet. Yo después les subo al Classroom el video, así lo pueden ver cuando quieran. Pero obviamente está mucho mejor que vengan a la clase, así podemos charlar un rato. Y no hablo solo con la computadora. Eh, bueno, ahí les puse el código de Classroom para que le pasen a los compañeros que no pudieron ingresar todavía. Así somos, sí, así abarcamos a todos los alumnos y alumnas. Después también mi mail, lo voy a dejar por si necesitan escribirme. También me pueden escribir por el Classroom, pero bueno, cuanto más medios de comunicación tengamos mejor. Y les dejo mi teléfono por si no tienen otra manera de comunicarse. La última instancia es el WhatsApp, ¿sí? 11 36 57 7317. Es el teléfono. Ahí me pueden escribir por WhatsApp. Si quieren armar un grupo y agregarme, buenísimo, no tengo ningún problema. Y bueno, igual si me escriben a cualquier hora les voy a contestar al otro día, supongo. No, no suelo contestar a la noche. Pero es en última instancia. Alguien levantó la mano. Sí, yo, profe. Sí, No es por nada, pero lo digo por su bienestar. sí. La directora dijo que con los profesores no podemos usar WhatsApp. Aviso por Ah, las bueno, dudas. Lo digo por está usted, bien. más que nada. A nosotros nos molesta. A nosotros capaz no es más beneficioso porque los mensajes llegan más rápido. Sí. Pero lo digo por usted, por si no Ah, estaba bien. enterado. Bueno, sí, porque cada colegio se maneja diferente. Yo suelo darle todas las alternativas posibles, eh, pero bueno, si el colegio no permite esto, lo hacemos por mail y por Classroom. Igualmente ahí ya está mi número, así que ya estoy escrachado. Sí, de todas No, maneras no pasa nada. Nosotros no diremos nada igual. No vamos a hacer está nada. bien. No, no, no pasa nada. Yo se los paso para que tengan una vía de comunicación. El tema que sí, siempre los profes son medios ariscos para dar el número de teléfono para que no los estén escribiendo a cualquier hora. Eh, pero bueno, ahí tienen vías de comunicación. No, no hay manera de que no se puedan comunicar conmigo. A ver, otra cosa. Bueno, la modalidad de cursado va a ser esa. Les voy a subir un apunte con la clase número 5 que es lo que vamos a trabajar durante estos días. Y voy a explicar el apunte. Sí, voy a acompañar más o menos la lectura del apunte para que ustedes puedan entenderlo. Esa es la idea, que ustedes puedan entender los textos que les envío yo. Y para eso son las clases, para que puedan entenderlos más o menos. Y que los podamos charlar si tienen alguna duda. Después resuelvan el cuestionario y lo envían. En eso va a consistir la nota. Y seguramente alguna evaluación a fin de año. Las evaluaciones las suelo hacer a libro abierto, así que si ustedes siguen las clases y tienen todos los apuntes y los cuestionarios resueltos, no van a tener ningún problema en aprobar la evaluación final, porque van a poder tener todo a mano. Y si ya lo tienen leído, les va a resultar muy fácil. En cambio, si no estudiaron en todo el año y van con los libros, bueno, van a estar 3 días para tratar de encontrar algo y no van a poder aprobar el examen. Por eso les recomiendo que vayan siguiendo un poco y que vayan marcando los apuntes, como para después, si tienen un examen a libro abierto, poder encontrar las cosas rápido. Eh, Bien. ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a la aprobación de la materia, los medios de contacto, cómo entregar los trabajos? No, profe. Nada, quedó todo claro. Bueno, igual después me pueden ir preguntando. Lo que me interesa a mí es que quede bien claro esto, de dónde van a venir las notas. Las notas principalmente van a venir de los trabajos. Así que traten de entregarlos. Eh, Ahora mm, no tiene fecha de entrega. ¿Por qué? Todavía no los empezamos a ver. Una vez que ya terminemos de verlo, ahí le pongo fecha de entrega y tendrían que tratar de respetarla. Eh,
Bueno, las cuestiones formales son esas. Después, una vez que entreguen todos los trabajos, supongamos que vamos a tener 5 trabajos de acá a fin de año, más o menos es lo que estimo yo. Eh, una vez que tienen nota en todos los trabajos, bueno, yo voy a promediar esas notas. Y en eso va a consistir la nota del boletín. De todas maneras, si ven que hacen un trabajo y les va mal, ¿sí? Porque a todos nos puede pasar, que les vaya mal en el trabajo, yo les doy la oportunidad de entregarlo nuevamente, de corregirlo y entregarlo nuevamente para levantar la nota. Por eso, no los guarden a último momento, porque si están mal no van a tener tiempo de corregirlo. Traten de ir haciéndolos, va a ser lo más tranquilo, lo más pacífico para ustedes. Porque oportunidades para probar van a tener un montón, siempre y cuando tengan tiempo, ¿no? Para ir levantando las notas. No, no es que se las voy a regalar tampoco. Pero la idea es que la puedan aprobar tranquilos. Yo les voy a dar muchas instancias de recuperación de los trabajos. Y la idea es que lo hagan y que lo hagan tantas veces como sea necesario para que ustedes puedan aprobarlo. Lo que suelo hacer es eso, lo corrijo, les mando la corrección, lo que está mal, lo que está bien, y si tiene una nota mala, no sé, un 4 un 3 ahí yo se los devuelvo, les digo que lo pueden rehacer, lo vuelven a enviar y por ahí pueden llegar al 7. No se van a sacar un 10 con una segunda entrega, pero sí al 7 pueden llegar. Bien, terminado esto entonces, me gustaría empezar con la clase de hoy. ¿Alguien pudo leer algo acerca de Descartes? ¿O alguien conoce a Descartes de algún lado? ¿Escucharon hablar de él? Les pongo acá, les escribo el nombre a ver si les suena. El apellido suena. Sí, el apellido suena siempre porque es un filósofo muy, muy famoso, no solo en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la matemática es muy famoso también. Dicen que es el padre de la geometría analítica. Así que si tuvieron matemáticas, seguramente tuvieron contacto con Descartes. Eh, Me imagino en matemática habrán visto el eje cartesiano. Sí, el eje cartesiano es el eje de coordenadas, ese que es como una cruz, y tienen el eje Y, el eje X, y ahí pueden dibujar las funciones. Bueno, Sí, sí, lo vi. perfecto, sí, lo tienen que haber visto. Ese eje cartesiano se llama así por Descartes. ¿Sí? Es un eje, el plano de coordenadas que diseñó Descartes para poder dibujar funciones. Y lo seguimos usando hoy en día. Así que es más probable si estuvieron matemática que lo conozcan de ahí, o de geometría. Pero bueno, lo vamos a ver en su facción filosófica, que es no sé si es la más importante, pero es a la que más le dedicó su vida, por lo menos el final de su vida. Bueno, René Descartes es un filósofo de la modernidad. ¿Sí? Nació en Francia, es francés. Nació, les pongo acá la fecha de nacimiento, igualmente lo tienen en el apunte. Nació en el 1596 y murió en 1650. Para que vean más o menos la época de la que estamos hablando. Estamos hablando de la Edad Moderna, ya entrando a la Edad Moderna. ¿Qué es lo que caracteriza a la Edad Moderna y a la filosofía de la Edad Moderna? ¿Alguien sabe qué caracteriza a la modernidad? ¿Lo vieron en la historia? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tenemos, en filosofía generalmente tenemos la Edad Antigua, ¿sí? Que es la que vinieron estudiando hasta ahora, que fue Sócrates, Platón, Aristóteles. Eso se llama filosofía antigua, ¿sí? Eso está encuadrado en la filosofía antigua. También los filósofos presocráticos, ¿sí? Como Heráclito, Parménides, Anaximandro, etcétera. Todos esos son de la antigüedad. Son del año antes de Cristo, la gran mayoría. Después de la filosofía antigua y con el catolicismo surgió la Edad Media. ¿Sí? Con la Edad Media, la filosofía de la Edad Media. Y esta edad suele llamarse la edad más
oscura de la filosofía. Eso suelen decir los historiadores y muchos filósofos. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero la llaman oscura porque aparentemente no hubo un pensamiento muy innovador en toda la Edad Media. Edad Media me refiero al siglo cero, ¿sí? A partir de que nació Cristo más o menos, hasta el 1500 aproximadamente. O sea que fue mucho tiempo, ¿sí? Como 1500 años, que fue aparentemente la edad oscura del pensamiento humano. ¿Y por qué se dice la edad oscura del pensamiento humano? Porque todo el conocimiento dependía de las instituciones escolásticas. Las instituciones escolásticas son las instituciones de la Iglesia. Se llaman escolásticas porque fueron los primeros en fundar escuelas, y las escuelas de la Edad Media. Por eso se llama la Edad Escolástica. O sea que si nosotros queríamos averiguar cualquier cosa acerca de un tema o conocer la verdad acerca de algo, teníamos que recurrir a estas instituciones, por lo menos en Europa. Y se dice que es la Edad Oscura porque eh, lo que hizo básicamente la Edad Media fue tratar de combinar la religión con la filosofía. ¿Sí? Ustedes conocen a Platón y a Aristóteles, así que me viene bien, porque la Edad Media lo que quería hacer era hacer encajar la religión con Platón y Aristóteles, básicamente. Tenemos gran parte de los filósofos que se dedicaron a tratar de combinar la religión y justificarla con Aristóteles, ¿sí? Con la filosofía aristotélica. ¿Para qué querían hacer eso? Bueno, para poder llamar a la religión católica a todos estos paganos que no creían en Dios, que no creían, eh, que no tenían fe. ¿Sí? Los religiosos, ustedes saben, o el catolicismo, eh, tienen fe. ¿Sí? Y la fe aparentemente no era eh, compatible con la filosofía, ¿sí? Porque la filosofía necesita razones para poder creer algo. Y lo que pedía la iglesia era que creamos, que tengamos fe sin ningún tipo de razón. En eso consiste la fe, ¿no? En creer algo sin necesitar razones. En creer en Dios por el solo hecho de creerlo, porque eso es lo que nos piden. Entonces, durante la Edad Media, para poder recuperar a estos paganos que no tenían fe, recurrieron a la filosofía, que era la mejor manera de darle fundamento a, a todo el pensamiento o a todo el discurso religioso. Y se dedicaron a hacer eso. Por eso dicen que es la Edad Oscura. Igualmente hay cosas muy interesantes en la filosofía medieval. No las vamos a ver en este curso, pero sí es muy interesante. No se crean eso de que es la Edad Oscura porque hay filósofos muy importantes. Les doy el nombre de dos que son los más famosos: San Agustín y Santo Tomás. Acá tenemos una especie también de enfrentamiento. San Agustín vendría a ser el partidario de Platón y Santo Tomás el de Aristóteles. Y cada uno, con su filósofo, quería fundamentar la religión y fundamentar la existencia del alma, etcétera. Esto más o menos se los explico para que tengan una introducción, o sea, de dónde está saliendo Descartes, ¿sí? A partir de la Edad Moderna, lo que quiere hacer el pensamiento humano es independizarse de la escolástica, independizarse de estas instituciones que eran las dueñas del conocimiento. Pero no se lo tomen tan a mal esto de que eran las dueñas del conocimiento, porque la iglesia no es que se apropió del conocimiento y se lo robó a la humanidad. No, sino que las condiciones que se vivían en ese momento se dieron así. O sea que la gente, si quería saber algo, iba a la escolástica, iba a una escuela católica para poder instruirse, porque eran los únicos lugares que tenían esta actividad, ¿no? Esta actividad de tratar de producir conocimiento. No existía otra manera. No porque, sí, la iglesia muchas veces no permitía que se abran escuelas por fuera de ellos, pero en la Edad Moderna
se mostró que podía hacerse otra cosa. Con el pensamiento de Descartes entramos en la Edad Moderna y, como les decía, lo que quieren hacer es independizarse del conocimiento eclesiástico, independizarse de las Santas Escrituras y empezar a deducir las cosas por su propia cuenta. ¿Sí? El ser humano dicen que ahí se sacó las muletas, ¿sí? Se sacó las andaderas para empezar a caminar solo. Y empezaron a tratar de explicar el mundo, explicar todo lo real, no a partir de la religión, sino a partir del pensamiento mismo, de la razón. Y Descartes va a intentar hacer esto. ¿Esto quiere decir que vamos a descartar a Dios, que vamos a descartar a la iglesia? No, nada que ver. No quiere decir eso. Quiere decir que no vamos a fundamentar nuestro conocimiento en la fe, eso solamente. Sino que, si vamos a creer en Dios, tenemos que tener fundamentos para creer en Dios. O sea que Dios y la filosofía no son incompatibles, para nada. El tema es que los filósofos de la Edad Moderna no quieren aceptar cosas por fe, porque la fe no los convence de nada, porque tampoco la fe busca convencer, sino que la fe busca una creencia ciega en Dios, una confianza plena. Bueno, se ve que los filósofos modernos no tenían esta confianza plena, eran religiosos, sí, pero necesitaban razones. Necesitaban que su intelecto se vea satisfecho, ¿sí? No querían tener dudas, ese era el problema, que la religión les daba dudas y querían sacarse las dudas. Entonces empezaron a usar la razón, su razón misma, para empezar a desarrollar explicaciones del mundo, explicaciones de lo real. Y Descartes fue uno de los primeros. Sí, se dice que es el padre de la filosofía moderna, y surge también en la modernidad la revolución científica. ¿Sí? A partir de este intento del ser humano de independizarse de la iglesia, empezó a desarrollar su propio pensamiento, no solo en la parte filosófica, sino también en la parte científica. O sea que empezó a involucrarse la ciencia en todo lo que es el intento de la explicación del mundo. ¿Sí? La revolución científica es una demostración de que la razón humana podía hacer cosas a través del solo uso de su razón. Y de esta mano viene Descartes. ¿Sí? En esa época surgieron dos modos de tratar de explicar la realidad. No sé si habrán escuchado hablar del racionalismo y del empirismo. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? Racionalismo y empirismo, por lo menos con el profe anterior. ¿Están ahí? ¿Hay alguien vivo? No, profe, no No, recuerdo. profe, no me acuerdo si escuchamos eso. Bien, bueno, no se acuerdan. Bueno, a partir de esta época surge el pensamiento racionalista y el pensamiento empirista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dos modos independientes de tratar de explicar lo real. O sea, de tratar de entender dónde podemos encontrar verdades, nosotros los seres humanos. Y lo que los dividía era esto. Los unía las ganas de tratar de explicar lo real, pero los dividía el acceso a la realidad. ¿Cuál es el verdadero acceso a lo real por parte del ser humano? Los racionalistas, como Descartes, ¿sí? Dentro del racionalismo vamos a estudiar a Descartes y vamos a ver cómo piensa un racionalista y cómo se forma una filosofía racionalista. El racionalismo lo que creía es que nuestro acceso a lo real, nuestro acceso a la verdad de la realidad, tenía que ser por medio de la razón. ¿Sí? O sea que no necesitamos ningún otro dato más que nuestro pensamiento para poder comprender lo real y para poder comprendernos a nosotros mismos. En cambio, el empirismo lo que decía es que nuestro acceso a lo real, nuestro acceso más verdadero, era a través... Sí. ¿Alguien habló? Era a través de los sentidos. Exactamente, muy bien. Facundo, ¿no? Sí. Bien, sí, sí, exactamente. El empirismo lo que pensaba es que nuestro acceso a la verdad de lo real tenía que comenzar con la experiencia. ¿Sí? La palabra empirismo viene de una palabra griega, se llama empeireia,
¿Y qué quiere decir experiencia? ¿Y qué es la experiencia? Esto que decía Facundo. Nuestro acceso al mundo a través de los sentidos. ¿Sí? O sea que los empiristas decían, para poder conocer lo real, para poder tener acceso a nuestra realidad, tenemos que comenzar estudiando esto, lo que podemos experimentar. Y cuando hablamos de los sentidos, hablamos de la vista, el tacto, el olfato. ¿Sí? Ahí comienza nuestro conocimiento de lo real y a eso tenemos que prestar atención, decían los empiristas. En cambio, los racionalistas decían todo lo contrario. Decían, no, los sentidos los tenemos que dejar aparte, no son confiables, porque la verdad acerca del mundo no puede estar en lo que tenemos, en lo que vemos y en lo que tocamos, porque esas cosas cambian constantemente. La verdad tiene que ser eterna, tiene que ser duradera, tiene que ser siempre la misma. Eso es lo que decían los racionalistas, ¿no? En cambio, los empiristas decían otra cosa, que la verdad por ahí dependía de cada ser humano. Eso depende de cada empirista también. Pero la cuestión es que el racionalismo no aceptaba verdades a partir de los sentidos, sino que aceptaban verdades a partir de algo racional. ¿Sí? ¿Qué es una verdad racional? Una verdad matemática, podemos decir. ¿Sí? 2 más 3 es igual a 5. ¿Sí? Esto es una verdad racional. Esto es un conocimiento racional. Y en esto creía Descartes. ¿Sí? Porque 2 más 3 es igual a 5, eso no cambia nunca. ¿Sí? El color que tenga la pared de mi casa, ¿sí? Yo digo, bueno, mi pared es blanca, y eso puede cambiar pasado mañana porque yo la voy a pintar de violeta, supongamos. ¿Sí? Entonces eso no es un conocimiento verdadero de lo real. No puede verse así el conocimiento, dicen los racionalistas. El conocimiento tiene que ser siempre verdadero, como el 2 más 3 es igual a 5. Y así es como se ven las verdades racionales. Después, no tiene que ser necesariamente las matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, una verdad racional es que todo efecto tiene que tener una causa. ¿Sí? Todo tiene que tener una causa. Eso es una verdad racional. Y es una verdad absoluta. ¿Sí? Siempre se tiene que dar eso para un racionalista, que las cosas tienen que tener una causa. Y eso es una verdad racional y eterna. No cambia nunca. No puede haber nunca algo que no tenga causa. Y el empirismo lo que va a hacer va a ser discutir la idea de causalidad también. ¿Sí? O sea, todas las verdades racionales las va a discutir. Y va a tratar de comprobar si se fundan en alguna información sensible, en alguna impresión que nos hayan dado a nuestros sentidos. Si no se funda ahí, es todo un invento, va a decir el empirista. Son todas paparruchadas. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es empezar a ver esta discusión entre los racionalistas y los empiristas. Y ustedes pueden entenderlo, supongamos así, con esta breve explicación. Yo creo que no lo van a entender del todo. O sí, pueden entenderlo, pero es mucho mejor tratar de estudiar el racionalismo y el empirismo leyendo una obra de un racionalista y leyendo la obra de un empirista. Así que eso es lo que me propongo hacer con ustedes, ¿sí? Que tratemos de leer una obra racionalista y una obra empirista. De parte del racionalismo vamos a ver a Descartes, y el libro que vamos a estudiar son las meditaciones metafísicas, como vieron en el apunte. Y de parte del empirismo, una vez que terminemos con Descartes, vamos a leer a David Hume. A ver si los escribo. De él vamos a leer el Tratado de la Naturaleza Humana, y que es un tratado empirista. ¿Sí? O sea que para comprender el empirismo, elegí ese libro y a este autor porque es uno de los representantes más importantes de esa corriente de pensamiento. No son los únicos, ¿sí? Racionalistas hay más y empiristas hay más, pero yo elegí estos porque no les puedo dar todos los autores. Tampoco creo que quieran estudiar todos los autores y no nos va a dar el tiempo tampoco. Eh, bueno, entonces tenemos que Descartes nació en el 1596, murió en el 1650 y nació en Francia, en un pueblo que se llamaba La Haye. ¿Sí? Ese pueblo hoy en día se llama Descartes, ¿sí? Como el autor. Si ustedes buscan en Google Maps,
Descartes es un pueblo en Francia, que es el pueblo donde nació Descartes. Descartes tuvo influencias, ¿sí?, de filosofías anteriores, del aristotelismo, ¿sí?, o sea, de Aristóteles, tiene influencia de Aristóteles, de los estoicos también, de San Agustín, que es el que les nombré de filosofía medieval. Bueno, también influyó en el pensamiento de Descartes. Y una de las cosas que destaca Descartes es que afirmó un dualismo sustancial entre el alma y el cuerpo, rompiendo con la tradición de Aristóteles. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque dentro de las meditaciones se discute esto, esta dualidad entre alma y cuerpo, de que el hombre está formado por estas dos sustancias. Se dice que Descartes estableció o sentó las bases del racionalismo moderno, junto con otros autores, ¿no?, con Spinoza, Leibniz, no los vamos a ver, pero hay más. Sí, acá en el apunte tienen ejemplos de otros racionalistas. Pero Descartes yo creo que fue el primero, muchos creen que fue el primero. Después del lado del empirismo, como les dije, tenemos a Hume, también a Hobbes, Locke y Berkeley. Nosotros vamos a estudiar a Hume. Y Descartes, bueno, también tuvo muchas influencias, como les dije, en matemática, en ciencias, en física, en óptica, estudió el movimiento de los planetas, bueno, estudió absolutamente todo. Era un tipo muy formado. Y la gran ambición de él era poder dar explicaciones acerca de la realidad, ¿no? Explicaciones que sean totalmente verdaderas. Eso es lo que buscaba Descartes. Algo que no le diera lugar a dudas. Y él, habiendo estudiado todo esto, habiendo seguido todas estas corrientes de pensamiento y habiendo estudiado toda su vida, en los últimos años de su vida decide escribir este libro que vamos a estudiar ahora, que se llama Meditaciones Metafísicas. Sí, lo escribe al final de su vida, una vez que ya había pasado por todas las universidades, había dado clases, había investigado en matemáticas, física, náutica. Y dijo, bueno, me voy a desentender de todo esto porque en todo lo que estudié durante mi vida no veo fundamentos sólidos. ¿Sí? No hay bases sólidas en todo este conocimiento. No hay ninguna verdad que yo pueda decir que es absoluta y que no dé lugar a dudas. ¿Sí? Que no acepte un argumento de duda. Entonces va a desentenderse de todo eso que estudió durante toda su vida y se va a mudar a una pequeña cabaña en el medio del campo, allá en Francia. Y se va a dedicar a escribir un libro que es Meditaciones Metafísicas. Ahí en esa cabaña solo, con una mesa, unas hojas para escribir y una estufa al lado. Eso es todo lo que necesitaba Descartes, decía él, para poder desarrollar una filosofía y para poder encontrar las verdades más absolutas. Eso es lo que necesita un racionalista para poder encontrar verdades, va a decir Descartes. ¿Sí? Si voy a usar únicamente la razón, no necesito nada más. No necesito tener un super laboratorio científico con aparatos por todos lados para poder explicar el mundo. Necesito únicamente la razón. Así que él lo demostró y se encerró en esa cabaña a meditar. Y a tratar de sentar las bases de la filosofía. Vean las pretensiones que tenía Descartes, ¿sí?, con este libro. Les leo el libro completo del libro. El título completo, perdón. Se llama Meditaciones Metafísicas, en la que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Ese es el título completo del libro de Descartes. O sea que tenía bastantes ambiciones. Este libro lo escribió en 1641 y lo escribió en latín, que era el idioma que se escribía en ese momento de las cuestiones académicas. Y lo que pretendía Descartes con este libro era eso. En primer lugar, demostrar la existencia de Dios. Flojito, ¿sí? Pero demostrarlo por vía de la razón, no por vía de la fe. Les leo cómo empieza el libro, como para que vean que no lo estoy inventando yo, esto lo dice Descartes. Empieza así. Dice, voy a tratar de Dios y del alma humana,
y asimismo poner los fundamentos de la filosofía primera. A nadie aconsejaré que lo lea, sino a los que quieran meditar en serio conmigo y puedan desligar su espíritu del comercio de los sentidos y librarlo por completo de toda suerte de prejuicios. Y demasiado sé que tales hombres son poquísimos en número. O sea, primero tenía muy en claro que no lo iba a leer mucha gente, ¿sí? No había mucha gente que estudiara filosofía en la época de Descartes. Eh, entonces acá tenemos las pretensiones. Quiere hablar de Dios, del alma humana y poner los fundamentos de la filosofía primera. ¿Cuál es la filosofía primera? Es la filosofía que había propuesto Aristóteles. Así la llamaba Aristóteles, a la filosofía primera. La filosofía primera se llamaba metafísica, ¿sí? Algunos dicen que la metafísica es el tema principal de la filosofía, o sea que la filosofía es lo mismo que metafísica. ¿Y qué es lo que quiere hacer la metafísica? Bueno, explicar todo lo físico. ¿Y desde dónde lo quiere explicar? Bueno, desde afuera de la física. Porque para poder explicar lo físico, ¿sí? Lo físico me refiero a todo lo que podemos ver y tocar y escuchar, lo que tenemos acceso por los sentidos. Bueno, este mundo físico tiene que poder ser explicado y para poder explicarlo no podemos explicarlo desde el mundo físico, sino que tenemos que ir más allá de lo físico. Entonces, para eso tenemos que hacer metafísica. Y ese es el nombre que se le puso a esta ciencia, que estudia lo físico por fuera de lo físico. Porque meta quiere decir más allá. ¿Sí? O sea que va a explicar las cosas que están más allá de lo físico, para poder explicar lo físico. Después la metafísica también está relacionada con cuestiones, no sé, con brujería, eh, con otro tipo de cosas. Pero en filosofía es un estudio mucho más serio de la realidad, ¿sí? Un estudio eh, netamente racional. Así que no lo confundan con ese otro tipo de metafísica. Y también otra cosa en la que quiero hacer hincapié, bueno, vieron que dice claramente que quiere liberarse de lo que entiende por los sentidos. Sí, aparentemente los sentidos son un lugar de engaño, un lugar, también lo decía Platón esto, si ustedes leyeron a Platón, Platón tenía la misma idea, de que en los sentidos no podíamos tener ninguna información verdadera. Los sentidos son un conocimiento vago y cambiante constantemente. Ahí no se puede hallar la verdad. Entonces lo primero que aclara es esto. Se quiere liberar del comercio de los sentidos y se quiere liberar por completo de los prejuicios. ¿Qué son prejuicios? Bueno, toda esa influencia que tuvo de sus estudios. ¿Sí? Se quiere liberar el pensamiento de todo lo que le enseñaron hasta ese momento, quiere dejar su mente en blanco, totalmente virgen, cosa que, o sea, por lo menos yo creo que es algo imposible. Y Descartes lo demuestra que es imposible esto, porque cuando empieza a desarrollar su filosofía, no tiene más alternativa que recurrir a conceptos de filosofías anteriores y de pensamientos anteriores. Es muy difícil empezar a hablar sobre algo de cero, ¿sí? Que es lo que pretendía Descartes. Aunque bueno, él sigue manteniendo esa pretensión, pero después vamos a ver, ¿sí? Ya hablando de esta degradación de la información de los sentidos, está recurriendo al pensamiento platónico. O sea que no creo que se pueda desprender de todo el pensamiento anterior, de toda la historia del pensamiento humano. Pero bueno, eso es lo que va a pretender. Eh, y bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata este libro, esta obra. Yo en este apunte les hice un resumen de todo el libro. El libro tiene muchas páginas, no me acuerdo cuántas, pero 200 debe tener seguro. Yo les hice eh, bueno, para explicar, ¿sí? Tomé fragmentos del libro, los puse acá en el apunte y también hay algunas explicaciones mías. Está bastante bien delimitado. Yo le puse en negro las palabras que son de Descartes y en rojo las que son mis palabras, para que no se confundan.
Y vamos a ver en qué consiste este libro, Meditaciones Metafísicas, donde Descartes quiere demostrar la existencia de Dios, quiere sentar las bases de la filosofía primera, de la ciencia, y encontrar, creo que es la tarea más importante de Descartes en este libro, que es encontrar una verdad que resista cualquier tipo de duda, una verdad absoluta. Y esto no lo había conseguido nadie hasta la época de Descartes, según él, ¿no? Nadie había podido encontrar una verdad que no pudiera ponerse en duda, y eso se proponía él con este retiro espiritual que hizo. Se llama Meditaciones Metafísicas, como vimos, ya sabemos lo que es la metafísica, ya sabemos más o menos lo que es meditar, ¿sí? Para Descartes por lo menos es pensar profundamente, cerrar los ojos, hacer de cuenta que no, que no existe el mundo, que no existe nada, únicamente pensar, ¿sí? Está ensimismado, metido dentro de sí mismo y no le hace más caso que a su voz mental. Eso es a lo único que le va a prestar atención. Por eso se dice que va a estar meditando, por eso le puso ese nombre. Va a estar meditando acerca de los fundamentos de todo lo físico. Y quiere encontrar esto, una verdad absoluta, una verdad que no pueda ser puesta en duda. Y lo va a intentar. Lo va a intentar con este libro que consta de 6 meditaciones. ¿Sí? Y cada meditación tiene su título en ese libro. Nosotros vamos a arrancar con la primera, meditación primera. Acá les pongo el título. Meditación primera se llama de las cosas que pueden ponerse en duda. Y en esta meditación lo que se propone Descartes en primer momento, en primera instancia, es liberarse de todo este conocimiento que tenía hasta el momento, por lo menos ponerlo en tela de juicio, analizarlo, a ver si ese conocimiento puede ser verdadero o no. ¿Qué es lo que había dicho que es su primera pretensión? ¿Sí? O sea, la estrategia va a ser esta. Primero, se va a tratar de liberar de todo el conocimiento que tuvo hasta el momento. Y después van a tratar de encontrar verdades, verdades que no puedan tener lugar a dudas. Entonces, en esta meditación primera, va a analizar qué cosas pueden ponerse en duda y cómo pueden ponerse en duda. Y lo que nos presenta en primer momento es su método. ¿Cuál va a ser el método para poder encontrar una verdad absoluta? Una verdad verdadera. Y este método suele llamarse así, duda metódica. ¿Sí? Es el método de la duda, que tampoco es algo que inventa Descartes. ¿Sí? Acá encontramos otra influencia de Descartes en el escepticismo antiguo. No sé si habrán visto algo de escepticismo junto con Platón, Aristóteles. ¿Vieron algo de eso? No, perfecto que no, No. creo. Bueno, básicamente el escepticismo hacía lo que hace Descartes, ¿sí? Dudar acerca de todo. Pero los escépticos se quedaron ahí, en la duda. Llegaron a la conclusión de que no podía el ser humano encontrar ninguna verdad, que no teníamos acceso a las verdades acerca del mundo. O sea que todo nuestro conocimiento era dudoso. Ahí quedó la filosofía con los escépticos. Y el método que usaban más o menos era el mismo que el de Descartes, ¿sí? Aplicar argumentos de duda a cualquier tipo de conocimiento y si se podía dudar de eso, bueno, entonces no puede ser verdadero. Lo único verdadero, si hay alguna verdad, es algo de lo que no se pueda dudar. Entonces los escépticos se habían quedado en eso, en que las verdades absolutas no existen, o por lo menos nosotros no tenemos acceso a las verdades absolutas. Descartes va a intentar dar un paso más. Pero bueno, tengamos en cuenta de que sí está utilizando filosofías anteriores y sí está haciendo uso de todo lo que aprendió. Esta pretensión de empezar de cero de Descartes es muy dudosa, no existe, no se puede hacer eso. Y él mismo lo demuestra con su obra. Pretende hacerlo y no puede, no hay manera de que pueda.
¿Y en qué consiste el método de la duda para Descartes? Yo lo reduzco siempre a una simple frase que nos sirve muchísimo para poder entender este método. Y es tomar por falso todo aquello que pueda ser puesto en duda. En eso consiste el método. ¿Sí? Y esto es así, un método. Es una herramienta para poder encontrar alguna verdad absoluta. ¿Cómo vamos a encontrarla? Bueno, Descartes va a agarrar un tipo de conocimiento, lo va a poner en duda, y si puede ser puesto en duda, lo va a tomar como falso. Y así va a empezar a avanzar con todo el conocimiento humano, hasta que llegue a algún tipo de conocimiento que no pueda ser puesto en duda. Y si encuentra ese tipo de conocimiento, va a tener ante sí una verdad absoluta. ¿Sí? De esa manera se encuentran verdades absolutas, va a decir Descartes. Si no existen verdades absolutas, bueno, no voy a encontrar nada. Y si existen, lo voy a encontrar con este método. Así que vamos a proceder de esa manera. Va a tomar un tipo de conocimiento, va a ver si se puede poner en duda. Si se puede poner en duda, lo va a tomar como falso y va a pasar a otro tipo de conocimiento hasta llegar a algún lado. Bien, veamos con qué tipo de conocimiento empieza. ¿Sí? El primer tipo de conocimiento que pone en duda Descartes dice, eh, bueno, se los leo. Dice, todo lo que he tenido hasta hoy por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos, y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. Primero les quiero aclarar algo. Para poner algo en duda no hace falta decir, bueno, yo dudo de esto. ¿Sí? En filosofía no sirve eso. Para poner algo en duda hay que ofrecer un argumento. ¿Sí? Para todo hay que ofrecer un argumento. Entonces, si quiero poner en duda algo, tengo que ofrecer razones, ¿sí? Para que esa cosa o ese tipo de conocimiento pueda ponerse en duda. ¿Cuál es el primer tipo de conocimiento? El conocimiento sensible. Y para poder dudar del conocimiento sensible, el conocimiento sensible del que les hablo es el que decía Facundo, el conocimiento de los sentidos. Ese es el primer conocimiento en el que confiamos todos, ¿sí? Desde que nacemos confiamos ciegamente en lo que, ciegamente no, confiamos mucho en lo que vemos y tocamos, en las cosas que se nos presentan ante los sentidos. Entonces va a empezar por ahí. Vamos a ponerlo en duda. ¿Y qué argumento va a ofrecer para poner en duda? Porque siempre para poner en duda algo, según este método, hay que ofrecer un argumento, ¿sí? Una razón para poner en duda. ¿Cómo se va a llamar este argumento? Es el argumento de los sentidos. ¿Sí? Así va a poner en duda el conocimiento sensible, a través de este argumento. ¿Y en qué consiste el argumento de los sentidos? Bueno, si quiero poner en duda el conocimiento sensible, tengo que ver si los sentidos nos engañaron en algún momento, si nos engañaron alguna vez. Y si podemos demostrar que los sentidos nos engañaron alguna vez, bueno, podemos poner en duda el conocimiento sensible. ¿Y qué argumento va a ofrecer? El argumento de los sentidos. Va a decir, bueno, ¿nos engañaron los sentidos alguna vez? Sí, va a decir Descartes. ¿En qué casos? ¿Ustedes recuerdan alguna vez que hayan sido engañados por sus sentidos? ¿Alguien puede ofrecer un ejemplo? ¿Nadie? Bueno, leo los ejemplos de Descartes, ¿sí? Él habla de los objetos lejanos, ¿sí? Cuando vemos objetos muy lejanos, podemos ser engañados por los sentidos. Por ejemplo, yo veo a alguien a lo lejos y digo, ahí está, allá está viniendo Martincito, supongamos, un amigo nuestro. Está viniendo allá a 2 cuadras. Y cuando se acerca no es Martincito, sino que es otra persona, que nada que ver, es una señora que estaba paseando el perro. Ahí dice Descartes, bueno, ahí fuimos engañados por nuestros sentidos. Las cosas lejanas no se nos ven claramente. Por ejemplo, cuando vemos el sol, vemos que si hacemos caso únicamente a nuestros sentidos, el sol es muy pequeño. ¿Sí? Puedo taparlo con la palma de mi mano.
Pero mi razón me dice otra cosa. Me dice que el Sol no es chico. Se ve chico porque está muy lejos, ¿sí? En realidad es miles de veces más grande que la Tierra. Entonces acá los sentidos nos están dando información errónea. Él estudió mucho óptica, así que está muy al tanto también de las ilusiones ópticas, ¿sí? Como las que ofrece el agua. Cuando ponemos un lápiz adentro de un vaso de agua, vemos que ese lápiz se ve deformado, se ve como partido. Y eso no es verdad. No se partió el lápiz, sino que es una ilusión óptica. O sea, si los sentidos nos pueden ofrecer este tipo de ilusiones, este tipo de engaños, puede ser puesto en duda. ¿Sí? Podemos dudar de lo que vemos con los sentidos. También podemos escuchar cosas o parecer que escuchamos cosas que en realidad no escuchamos. O sí, las escuchamos, pero eran otra cosa, otro sonido. Y así sigue dando ejemplos. ¿Sí? Hay muchos ejemplos del engaño de los sentidos. Por ejemplo, cuando estamos enfermos también, si tenemos mucha fiebre, llegamos a tener alucinaciones, ¿sí? O consumiendo algún tipo de sustancia extraña, también podemos ver cosas que no existen y escuchar cosas que no existen. Entonces, ese es un argumento suficiente, dice Descartes, para poder dudar de los sentidos, porque fuimos engañados muchas veces por ellos. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste en esto. Si puede ser puesto en duda el conocimiento de los sentidos, entonces lo tomamos por falso y pasamos a otro tipo de conocimiento. ¿Puede ser puesto en duda el conocimiento sensible? Sí, argumentando que los sentidos nos han engañado anteriormente. Entonces vamos a tomar el conocimiento sensible como falso. ¿Esto demuestra que el conocimiento sensible es falso? No, no está buscando eso Descartes, no está buscando demostrar que el conocimiento sensible es falso. Lo que está tratando de buscar es ponerlo en duda nada más. Fijarse si lo puede poner en duda. ¿Lo puede poner en duda? Sí, porque a veces vemos cosas deformadas o las cosas que están muy lejos parecen muy pequeñas y en realidad no son así. Entonces, si nos dan información errónea, bueno, vamos a tomarlo como falso, por una cuestión de método, nada más, la estrategia para pensar el mundo. Y ese es el primer conocimiento que pone en duda. Ya se cumplió la hora, así que en la próxima clase vamos a ver el segundo tipo de conocimiento que pone en duda, que es la existencia de las cosas materiales. Pero por hoy lo dejamos acá, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, entonces lo dejamos acá con el conocimiento sensible ya tachado por el argumento de los sentidos, y después la clase que viene vamos a seguir avanzando en los tipos de conocimiento y en las dudas, a ver si nos quedamos con algo que sea verdad, totalmente, absolutamente. Les recomiendo que vayan leyendo un poco, no hace falta que lo lean todo entero de una, sino que vayan leyendo un poco, por lo menos hasta lo que expliqué yo, que es hasta el segundo tipo de conocimiento puesto en duda. Pueden leer hasta ahí, y si tienen alguna consulta, la hacen la semana que viene. Yo voy a seguir avanzando.